Ya sabemos quiénes llegaron a la isla del futuro, pero esa no es la única sorpresa que nos trae este monumental arco de Egghead. Un título que nos transporta a casi 1000 capítulos en el pasado. Viejos amigos que extrañábamos ver. Una voz tercal protagonizada por Saint J. García Saturno, Kizaru, el CP0, vicealmirantes y 30,000 soldados de la marina contra un Yonko, su tripulación, Kuma el ex revolucionario, Bonnie la supernova de 12 años, el Dr. Vegapunk con satélites, un robot ancestral gigante, nuestros viejos amigos y el ritmo de los tambores de la libertad. El misterioso barco que ha llegado a la isla de Egghead es amigo o enemigo. Así comenzábamos el capítulo viéndolos llegar, asombrados de que lo que habían leído en el periódico era cierto, que el gobierno estaba destruyendo Egghead. De pronto nos adentrábamos en la isla para ver a Luffy asimilando toda la comida mientras que los marines seguían apuntándole con sus armas, pero profundamente aterrorizados por el Yonko sombrero de paja, de quien no podían creer que hubiese digerido toda esa cantidad de comida, que mejor se alejaran de él antes de que también se los tragara. Cuando de repente un cañón caía justo al lado de Luffy y los soldados. Estamos en medio de una Buster Call. Los marines no podían creer que estuvieran en medio de esta catástrofe, que estaban completamente rodeados por el fuego. Y mientras seguían diciendo que no debían quedarse más tiempo dentro de la isla, la sonrisa que todos estábamos esperando se dibujaba en el rostro de Luffy. Cabello blanco ondulado, una risa de oreja a oreja. Compórtense, decía la voz de un soldado, tratando de darle ánimo a los otros, diciendo que no importaba que Sombrero de Paja fuese un emperador, que lo único que tenían que hacer era ponerle las esposas en 3, 2... ¡Abandonen la isla!, gritaban desesperados mientras los escuchábamos ahora desde afuera de la isla que continuaba siendo bombardeada. ¡Súbanse a todos los barcos! ¡Esta isla está acabada! Bueno, al menos Nika lo sacó de la isla antes de que el gobierno matase a sus propios soldados. Así veíamos a uno de los capitanes ordenar desde los buques de guerra que no se distrajesen, que continuasen disparando hacia esta isla infierno. Pero volviendo al centro de la ciudad del futuro, veíamos a Vegapunk preocupado por la caída en picada de Kuma, Bonnie, Atlas y Franky, y tomando cartas en el asunto, activaba su transmisor para comunicarse con Atlas. Cambio y fuera Atlas. La cara de Saturno estaba ya sabroseándose la tragedia, ordenando a los pacifistas que le dispararan a esta patética familia de una buena vez por todas. Los pacifistas cargaban, apuntaban, y cuando estaban a punto de disparar, la voz de Vegapunk era escuchada por solo Atlas, diciéndole que ya había llegado el momento, que se lo hiciera saber, que le dijera a Bonnie el secreto que se había guardado todo este tiempo. Y así Atlas, acercándose a Bonnie, le susurraba el secreto que nosotros no alcanzábamos a escuchar, un secreto que dejó a Bonnie sin palabras, completamente sorprendida, mientras que veíamos un nuevo color de esperanza en los ojos de la supernova. Todo mientras que los pacifistas Marca 3, con la apariencia de su padre, siguiendo las órdenes sadísticas de Saturno, estaban a punto de matarla. Y cuando los pacifistas Marca 3, con la apariencia de su padre, siguiendo las órdenes sadísticas de Saturno, estaban a punto de matarla, Bonnie gritaba: ¡Papá! Escuchábamos a Bonnie gritar en el siguiente panel: por favor, no nos disparen, mejor ayúdenos a escapar de esta isla. La cara de Bonnie no podía creer lo que estaba pasando. La señal dentro de los pacifistas estaba siendo recibida. Los marines en la costa de la isla apenas alcanzaban a escuchar la voz de la niña sin saber exactamente qué había gritado debido a todas las explosiones. Pero en un instante y en una página doble impresionante, los pacifistas daban una vuelta de 180 grados para apuntar sus láseres directamente hacia los buques de la marina en las costas de la isla. Todos los soldados, alumbrados por los destellos, no podían creer lo que estaba pasando. La carga estaba casi completa. Nadie podía entender por qué los pacifistas habían cambiado de bando, y una explosión espectacular. 1, 2, 3, 4 decenas de buques acorazados estaban siendo completamente destrozados por los clones de Kuma, mientras que veíamos a cientos de soldados caer al mar, gritando que los pacifistas se habían salido de control.
Sol! ¡Qué página tan increíble! ¡Qué dibujos tan trascendentales! Y por si esto había sido poco, en otra página doble veíamos a Saturno reaccionar, para luego también pasar a ver la cara de Vegapunk mientras leíamos sus pensamientos, que le confesaba a Bonnie que a pesar de todo el mal que había hecho, había un pequeño detalle que aún le permitía dormir por las noches, un detalle que le mantenía la conciencia tranquila, que durante todo este tiempo él siempre temió la imagen de Bonnie siendo asesinada por su propio padre. Todo esto mientras veíamos a muchos marines a punto de ser aniquilados, a la imagen de Kuma abrazando a su hija. Y tú, Kuma, continuaba Vegapunk mientras que los pacifistas en las costas seguían hundiendo los buques acorazados de la Buster Call. La idea de tu hija muriendo por tus propias manos simplemente no hubiese podido asimilar una tragedia así, decía Vegapunk, que por eso él se aseguró de que cada clon, absolutamente cada copia que tuviera la apariencia física de Kuma, estuviese programado para obedecer a Bonnie, solamente a Bonnie. Y mientras seguíamos viendo la reconfortante destrucción de los buques, Vegapunk continuaba diciéndole a Bonnie, al menos en sus pensamientos, que estos pacifistas iban a escuchar a Bonnie incluso antes que a los altos mandos del gobierno, que su prioridad era aún más alta que la de los 5 ancianos del Gorosei. Y en una frase poética, que no importaba si el mundo entero estuviese en contra de ella, que Kuma siempre iba a estar de su lado, dándole el título a este capítulo que, ojo, también significa otra cosa. Más adelante lo veremos. Que Kuma siempre iba a estar allí para ella, que esa es la pequeña libertad que se había tomado cuando estaba como perro siguiendo las órdenes del gobierno, y que él sabía que, apuñalado justo en la espalda, atravesándole todo el cuerpo, la garra de Saturno nos agarraba desprevenidos en la siguiente página. Saturno acababa de perforar a Vegapunk mientras que este continuaba su monólogo diciendo que él sabía que este secreto iba a tener consecuencias. Vegapunk, perdónanos por haberte tratado tan mal. Tu redención es la más épica de todo One Piece. A lo mejor lo que está hablando es la emoción del momento, pero esto es peak fiction, la cumbre de la ficción. Continuamos con el capítulo. Que una traición de esta magnitud, decía Vegapunk mientras Bonnie reaccionaba a la valentía del doctor, que una traición como esta sería tratada sin misericordia por el gobierno mundial. Y así la cara de Saturno lo decía todo. Franky desde los aires todavía también reaccionaba a lo que le acababa de pasar al doctor Vegapunk, pero Saturno en una simple orden ponía a Kizaru en acción, quien desapareciendo a la velocidad de la luz se dirigía a asesinar a todos los que estaban cayendo. Y con múltiples disparos de luz, Kizaru atravesaba los cuerpos de Kuma, Atlas, Franky. Sanji lograba desviar uno de los rayos con sus patadas. Bonnie permanecía intacta gracias a la protección de su padre. Pero después de unos paneles para ver cuán efectivos habían sido los rayos de Kizaru, este se acercaba cada vez más a su objetivo final y, materializando su espada de luz, la esgrimía alzándola justo frente a Kuma, que con su brazo izquierdo trataba de proteger a su hija mientras que a ella la sostenía con el brazo derecho, al mismo tiempo que Kizaru le decía que no se preocupasen, que él se iba a asegurar de matarlos a ambos de un solo golpe para que pudieran morir juntos, que no les iba a doler ni un poco. Pero la mirada de Bonnie, llena de desprecio, representaba lo que todos estamos sintiendo por este miserable. Y así, retumbando por toda la isla, Kizaru de repente escuchaba la risa de Monkey D. Luffy, no, la risa del dios del sol Nika, quien de un puñetazo gigante mandaba a Kizaru a azotarse directamente contra el suelo, mientras que Kuma junto con Bonnie seguían en caída libre. Bonnie en los brazos de Kuma alcanzaba a ver el brazo de goma de Luffy girar y girar hasta regresar a él, mientras que las risas continuaban resonando por todos los rincones de la isla. Bonnie no podía creer lo que estaba escuchando, lo que estaba viendo. Anonadada se preguntaba que si acaso ese no había sido Sombrero de Paja. Y en una copia exacta de lo que pasó en Wano, Luffy sucumbía ante su propia risa, agarrándose la panza, la cabeza.
mientras que los edificios, el suelo de la isla del futuro comenzaba a deformarse, influenciado por las habilidades de Luffy, quien al ritmo de los tambores de la libertad gritaba a los cuatro vientos que era hora de comenzar la diversión. Atlas, Franky, Kuma con Bonnie y Sanji finalmente tocaban el suelo mientras que se preguntaban a todos si estaban bien. Y a las afueras de la isla, los marines se rascaban los ojos, pues tampoco podían creer lo que estaban viendo, que si estaban locos o de verdad el piso de la isla del futuro estaba ondulándose. Otros marines le respondían que no era tiempo para andarse preocupando por esas cosas, que ahora mismo alguien tenía que detener a los pacifistas. Y Saturno, Saturno, que se había quedado sin palabras, también comenzaba a escuchar los tan temidos tambores de la libertad, la aterradora risa de la libertad del dios del sol, mientras que el miserable de Kizaru entre los escombros se agarraba la cabeza del dolor, casi resignado a lo que estaba pasando en Egghead. Mientras tanto, Bonnie ya en el piso se apresuraba donde estaba Vegapunk sangrando, diciéndole que tenían que escapar de aquí, que si se quedaban todos iban a morir. Pero en el basurero de la isla del futuro también se escuchaba el ritmo de la libertad, los tambores que por tercera o cuarta ocasión volvían a despertar al robot gigante ancestral. Ese ritmo, decía Bonnie mientras que volteaba a ver al cielo, recordando los días en la iglesia del reino de Sorbet con su padre, recordando a Nika, la figura en la que ella siempre había creído, que se decía que un día vendría riéndose con los tambores de la libertad. Dondo Toto. Qué hermosas memorias de la silueta de Kuma y Bonnie bailando al ritmo de los tambores. Bonnie volteando al cielo entre confundida y llena de esperanza, mientras que el doctor Vegapunk la observaba. Para en otro panel histórico, justo lo que habíamos estado esperando, verla a Bonnie de espaldas arrodillada, contemplar en todo su esplendor la figura del legendario guerrero de la libertad. Mientras que Vegapunk le decía que ya lo había sospechado, que sabía que Bonnie aún no había atado los cabos, pero que después de todo a él le había pasado lo mismo, que no fue hasta que lo vio con sus propios ojos que finalmente se dio cuenta de que Sombrero de Paja Luffy, ese niño que había llamado la atención de Kuma hace muchos años, que ese niño era el dios del sol, Nika. Las lágrimas caían de los ojos de Bonnie, la risa de Luffy, el rostro sin vida de Kuma, que al menos también veía al cielo, mientras que Vegapunk decía que Kuma había tenido razón, que para el dios del sol una voz tercal no era la gran cosa, que toda la gente alrededor del mundo había estado esperando su llegada por cientos de años. Pero cambiando de frente de este monumental frente que acabamos de leer, volvíamos a las costas de Egghead, justo al noreste de la isla, para ver a un gigantesco descomunal barco pirata aproximarse por detrás de los buques de guerra de la marina, mientras que estos desesperados intentaban dar el comunicado de que habían hecho contacto con ellos, que pensaron que ellos habían muerto hace 100 años, pero que sin lugar a dudas sí se trataba de esos dos. Que por qué demonios no se detenían, que qué diantres habían venido a hacer a Egghead, que se estaban dirigiendo justo hacia donde estaban los buques de guerra. Atención a todos los marines, disparen. Y así cientos de proyectiles salían disparados mientras que los marines preguntaban que por qué los gigantes habían venido a Egghead. La cara de Brogy llena de determinación, sarcásticamente le decía a su nakama Dory que si de verdad le acababan de preguntar por qué habían venido a la isla, que si acaso no sabían que algunas cosas en este mundo simplemente no pueden ser detenidas, citando exactamente las palabras del rey de los piratas, las palabras que traerán la nueva era, la voluntad heredada, la era del destino y los sueños
manos de la gente, siempre y cuando la gente siga persiguiendo el significado de la libertad, estas cosas nunca dejarán de existir. ¡Qué cita tan fascinante! Tremenda conexión que vamos a profundizar más en el análisis de esta semana. Una frase perfecta para finalmente y de una buena vez por todas introducirlos a ellos, los aliados que llegaron a Egghead. A Broggy y a Dorry, los gigantes de Elbaf, los primeros gigantes que conocimos, nuestros nakamas del capítulo 116 de One Piece titulado Gigantes. Y qué magistral de Oda que precisamente este capítulo de Egghead, el número 1106, haya sido titulado Kimi no Mikata. Estamos a tu lado. No solamente representando la idea de que Kuma siempre estará al lado de Bonnie, sino que juntando el nombre de estos dos capítulos separado por casi 1000 entregas, conforman el título completo. Los gigantes de Elbaf, estamos a tu lado. Dios del Sol Nika. Por supuesto, los gigantes de Elbaf siempre han celebrado al dios del sol, ya no los habían dicho. Además de que qué hermosa coincidencia de que este capítulo parece que Oda sabe que lo vamos a piratear, que este capítulo lo leímos el 1 de febrero, el día del cumpleaños de Broggy. En serio, todo esto y más en el análisis. Pero por ahora continuemos con el resumen, porque ahora sí, Dorry y Broggy hacían su espectacular aparición. Destrozando los buques de la marina, ambos reían diciéndoles que por supuesto que habían venido a recoger a su amigo Sombrero de Paja, o que mejor deberían llamarlo, continuaba Dorry, el dios del sol. Es una emergencia, decían los marines. No, esto es un gigantesco rayo de esperanza que acaba de llegar a Egghead. Fin del capítulo 1106 de One Piece, con la noticia de que hay descanso la siguiente semana. Todo con medida. Si te gustaron los coloreados de este capítulo, vayan a apoyar a los artistas en sus redes sociales. Un gracias es lo menos que podemos hacer para con todos estos nakamas.